Déjame decirte algo de forma directa, como si estuviéramos hablando cara a cara, porque probablemente nadie te lo ha explicado así de claro. Muchos hombres mayores creen que están perdiendo oportunidades con mujeres por la edad, por las canas, por el físico o porque ya pasó su momento. Pero la realidad suele ser otra. Lo que los está alejando de la atracción no es su apariencia, es su manera de comunicarse. Hablan sin intención, usan palabras vacías, previsibles, frases que cualquier hombre repite. Intentan agradar demasiado, buscan aprobación constantemente y terminan transmitiendo una energía débil sin darse cuenta. Y lo más curioso es que muchos ni siquiera lo notan. Creen que la atracción depende de la suerte, del dinero o de verse más jóvenes. Pero no, la atracción, especialmente en una mujer emocionalmente inteligente, muchas veces nace de cómo la haces sentir cuando hablas. Porque una mujer no solo escucha tus palabras, percibe tu energía, tu seguridad, tu calma, tu nivel de control emocional. Percibe si hablas desde la necesidad o desde la convicción. Y ahí es donde dos hombres pueden tener resultados completamente distintos, aunque tengan la misma edad, el mismo aspecto e incluso el mismo nivel económico. Uno despierta curiosidad y tensión emocional casi sin esfuerzo. El otro pasa desapercibido. ¿La diferencia? El lenguaje, pino. No estamos hablando de manipulación barata, ni de frases ensayadas de Internet. Eso puede funcionar 5 minutos, pero tarde o temprano se nota la falsedad. Aquí estamos hablando de entender la psicología femenina y usar las palabras como una herramienta de presencia, conexión y liderazgo emocional. Porque un hombre que sabe qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo automáticamente se posiciona en otro nivel. No necesita competir, no necesita presumir, no necesita impresionar a la fuerza. Su manera de expresarse ya comunica valor. Y aquí es donde la mayoría falla. Muchos hombres creen que para atraer tienen que hablar más, explicar más, convencer más. Error. Las palabras más poderosas casi nunca son las más largas. Son las que generan emociones precisas en el momento correcto. Una sola palabra dicha con seguridad puede tener más impacto que 10 minutos intentando impresionar. Y hoy vas a entender exactamente eso. En este video voy a mostrarte 5 palabras que muchos hombres mayores usan de forma inteligente para despertar atracción y respeto en las mujeres. Son palabras simples, pero cargadas de significado psicológico. Palabras que cambian completamente la dinámica de una conversación cuando se usan con intención. Si entiendes esto, no solo vas a comunicarte mejor, vas a destacar sin necesidad de perseguir ni competir. Mientras otros hombres siguen diciendo lo mismo de siempre, tú vas a proyectar algo mucho más raro y más poderoso. Presencia. Y la primera palabra es una que a muchos hombres les cuesta pronunciar. La palabra no, uno. La palabra no. ¿Por qué rechazar a veces te hace más atractivo? Déjame hacerte una pregunta y respóndela con honestidad. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? Sí a una salida que no te interesaba. Tanto. Sí a una conversación que te aburría, sí. A cambiar tus planes solo para estar disponible. Sí a cosas que aceptaste únicamente por miedo a perder la oportunidad con ella. Ahora escucha esto con atención porque aquí está una verdad incómoda. Cada sí innecesario te hace perder valor. No porque ser amable sea malo, sino porque un hombre que siempre está disponible termina siendo predecible, y lo predecible rara vez genera atracción. La mayoría de los hombres piensa que para gustarle a una mujer, debe complacerla constantemente, adaptarse a todo y evitar cualquier desacuerdo. Pero eso no crea tensión emocional ni conexión real, crea monotonía, porque cuando un hombre no tiene límites claros, transmite que su prioridad no es su vida, sino la aprobación de ella. Y eso cambia completamente la percepción. Aquí es donde entra el poder psicológico de una palabra tan simple como no. Cuando un hombre sabe decir no con tranquilidad, sin agresividad y sin necesidad de justificarse demasiado, comunica algo muy específico: control personal. Y el control emocional bien manejado es una de las cualidades más atractivas que puede proyectar un hombre. No estamos hablando de ser frío, arrogante o distante. Eso es inseguridad disfrazada de dureza. Estamos hablando de tener criterio propio, de no sentir la necesidad de aceptar todo para ser querido. Imagina esta situación. Ella te propone salir en un momento donde tú ya tienes planes importantes. La mayoría de los hombres cancela todo inmediatamente para quedar bien.
quieren demostrar interés desesperadamente. Pero un hombre que entiende su valor responde diferente. Dice algo como, hoy no puedo, pero otro día vemos. Y listo. Fíjate bien en algo importante. No hay drama, no hay tensión, no hay culpa, no hay necesidad de sobreexplicarse, solo claridad. Ese pequeño no cambia toda la dinámica, porque ya no pareces alguien que gira alrededor de ella. Pareces un hombre que tiene una vida propia, prioridades, dirección, y eso despierta respeto. Además, ocurre algo psicológico muy interesante. Cuando no estás disponible todo el tiempo, tu presencia gana valor. Las personas valoran más aquello que no pueden obtener de inmediato. Es naturaleza humana. Ahora bien, cuidado con esto. Decir no significa desafiar ni entrar en juegos de poder. El tono lo es todo. Un no, tranquilo, relajado, incluso acompañado de una ligera sonrisa, tiene muchísimo más impacto que uno defensivo o agresivo. Porque el objetivo no es imponer, es mostrar que te respetas. Y aquí está el punto clave que pocos entienden. Cuando tú respetas tu tiempo, tus límites y tu energía, los demás lo perciben automáticamente. No necesitas anunciarlo, se siente. Puede sonar contradictorio porque toda la vida te enseñaron que para atraer debes estar más disponible, decir más sí, acercarte más. Pero en la práctica, lo que realmente destaca es un hombre que sabe cuándo retirarse, cuándo marcar límites y cuándo decir no sin miedo a decepcionar. Ese tipo de hombre no persigue atención, la inspira. Así que la próxima vez que sientas la presión de decir sí solo para quedar bien, detente un segundo. Pregúntate si realmente quieres hacerlo. Y si la respuesta es no, dilo con calma, sin culpa y sin necesidad de dar un discurso. Porque a veces, una sola palabra bien utilizada revela mucho más valor que 1000 intentos desesperados de impresionar. 2. La palabra tranquila. ¿Cómo transmitir control sin parecer dominante? Ahora pasemos a otra palabra simple, pero increíblemente poderosa cuando se usa correctamente. Tranquila. Déjame pintarte una escena muy común. Estás hablando con una mujer y de repente algo cambia. Ella se muestra emocional, confundida, indecisa o un poco tensa. Quizá tuvo un mal día. Quizá está poniendo a prueba tu reacción sin darse cuenta. O quizá simplemente quiere ver cómo manejas la presión emocional. Y aquí es donde la mayoría de los hombres falla. Se contagian inmediatamente de esa energía. Se aceleran. Empiezan a explicar demasiado. Intentan resolver todo. Se justifican. Buscan convencerla. Y mientras más intentan controlar la situación, más pierden el control de sí mismos. Ahora escucha esto porque es fundamental. En momentos así, una mujer no solo observa tus palabras, observa tu estabilidad. Y ahí es donde entra la palabra tranquila. Pero cuidado, no es la palabra en sí la que genera el impacto. Es desde donde la dices. Porque sí, dicha con arrogancia puede sonar condescendiente. Puede irritar. Pero cuando un hombre la dice desde una verdadera calma emocional, el efecto es completamente distinto. No está intentando dominar la situación. Está demostrando que la situación no lo domina a él. Y eso transmite seguridad. La mayoría cree que debe solucionar inmediatamente cualquier incomodidad emocional. Pero muchas veces, esa necesidad de arreglar todo comunica nerviosismo y miedo a perder el control. En cambio, un hombre que dice, tranquila, no hay prisa, o tranquila, vamos viendo, desde un estado relajado, está comunicando algo mucho más profundo. No necesito desesperarme para sostener este momento. Y eso tiene muchísimo peso psicológico, porque una mujer puede sentir cuando un hombre se descoloca emocionalmente, aunque él intente ocultarlo. Se nota en la voz, en la velocidad al hablar, en la necesidad de convencer. Pero también puede sentir cuando un hombre permanece firme y relajado, incluso en momentos de incertidumbre. Y ahí aparece algo muy poderoso: confianza emocional. Ahora bien, esto no significa invalidar lo que ella siente. No se trata de decir tranquila para callarla o minimizar sus emociones. Ese es un error enorme. Se trata de acompañar el momento sin perder tu centro. Imagina que ella dice, no sé si esto vaya a funcionar. Un hombre inseguro entra en pánico. Empieza a prometer cosas, a insistir, a perseguir respuestas. Pero un hombre emocionalmente sólido responde algo como, tranquila. No hace falta correr.
Veamos cómo se dan las cosas. ¿Notas la diferencia? No está suplicando, no está forzando una decisión, no está reaccionando desde el miedo. Está marcando un ritmo emocional estable. Y eso es liderazgo. Porque aquí hay una verdad que pocos hombres comprenden. La atracción muchas veces nace en cómo haces sentir a una mujer cuando todo es incierto. Si tú transmites ansiedad, ella siente presión. Si tú transmites calma, ella siente seguridad. Y cuando una mujer se siente segura emocionalmente cerca de un hombre, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, empieza la conexión real. Ahora hay algo importante que debes entender. Ninguna palabra funciona por sí sola. La palabra no es magia. Lo que realmente genera impacto es la coherencia entre lo que dices y la energía desde la que lo dices. Porque si por dentro estás nervioso, desesperado o inseguro, pero por fuera intentas aparentar calma diciendo «tranquila», la otra persona lo va a percibir tarde o temprano. Tal vez no pueda explicarlo con palabras, pero lo sentirá. Y ahí es donde muchos hombres fallan. Se enfocan en memorizar frases en lugar de trabajar en la presencia que hay detrás de ellas. La verdadera clave no es aprender palabras, es entender lo que representan. Tranquila, representa estabilidad, representa control emocional, representa un hombre que no se rompe cuando el ambiente se vuelve incómodo. Y eso no se puede fingir durante mucho tiempo. Por eso los hombres mayores, cuando desarrollan inteligencia emocional, tienen una ventaja enorme. Ya no sienten la necesidad de impresionar constantemente. Ya no reaccionan impulsivamente como cuando eran más jóvenes. Observan más, escuchan más, hablan menos, pero con más intención. Y eso tiene muchísimo peso, porque mientras otros hombres se apresuran a llenar cada silencio, a justificarse o a demostrar valor, un hombre sereno transmite algo mucho más atractivo: seguridad silenciosa. Así que la próxima vez que estés en una situación donde la energía se vuelva tensa, no te apresures a reaccionar. Baja el ritmo, respira, mantén tu centro. Y si decides usar una palabra como tranquila, que salga desde una calma real, no desde una actuación. Porque al final, lo que atrae nunca es solamente la palabra. Es lo que la palabra comunica sobre ti. Y un hombre que mantiene la calma en medio del caos siempre deja huella. 3. La palabra interesante. El poder de no sobrevalidar. Ahora hablemos de un error que muchísimos hombres cometen sin darse cuenta. Escuchan a una mujer hablar y reaccionan con entusiasmo exagerado a absolutamente todo. Todo les parece increíble, todo les parece fascinante, todo lo celebran, todo lo elogian. Y aunque creen que eso las hará sentirse especiales, muchas veces produce el efecto contrario. Porque aquí viene una verdad incómoda. Cuando todo te parece extraordinario, nada realmente lo parece. La sobrevalidación destruye el peso de tus palabras, las vuelve previsibles, automáticas. Y lo peor es que dejan de sentirse genuinas. Piénsalo de esta manera. Si alguien responde con el mismo nivel de emoción a todo lo que dices, tu mente empieza a desconectarse. No hay contraste, no hay misterio, no hay criterio. Parece una reacción programada para agradar. Y ahí es donde entra una palabra extremadamente simple, pero muy poderosa. Interesante. No porque sea una palabra mágica, sino porque comunica algo muy específico. Discernimiento. Un hombre que dice interesante en el momento adecuado no está intentando impresionar desesperadamente. Tampoco está regalando validación automática. Está observando, procesando, evaluando, y luego responde con calma. Y eso cambia completamente la dinámica, porque cuando no reaccionas de forma exagerada, generas algo que pocas cosas generan hoy en día: curiosidad. Ella empieza a preguntarse qué estás pensando realmente. Empieza a notar que no eres tan fácil de leer. Y en lugar de sentir que ya tiene toda tu atención garantizada, percibe que todavía hay algo por descubrir. Y eso es importante, porque la atracción rara vez crece cuando todo está completamente entregado desde el principio. La atracción crece en ese pequeño espacio donde todavía existe incertidumbre, donde no todo está resuelto inmediatamente. Ahora, cuidado. Esto no significa volverte frío ni distante. Muchísimos hombres se equivocan aquí. Creen que para generar misterio deben actuar indiferentes y terminan proyectando rigidez o ego. No se trata de quitar emoción, se trata de dosificarla. Hay una enorme diferencia entre validar y sobrevalidar.
Validar es reconocer algo cuando realmente lo sientes. Sobrevalidar es reaccionar constantemente por impulso, casi como si necesitaras agradar todo el tiempo. Y la necesidad se nota. Un hombre que usa palabras como interesante transmite que no todo lo impresiona fácilmente, que tiene estándares, que escucha antes de reaccionar, que no entrega aprobación automática por ansiedad. Y aunque nadie lo diga directamente, eso se percibe, porque las palabras funcionan como señales emocionales, y esta palabra manda una señal muy clara. Estoy presente, estoy atento, pero no estoy desesperado por impresionarte. Y ahí ocurre algo muy interesante. La dinámica empieza a invertirse. Ahora ya no eres tú buscando constantemente validación, es ella quien empieza a preguntarse cómo impresionarte a ti, y eso cambia completamente la energía de la interacción. Muchos hombres se sorprenden cuando entienden esto, porque no cambiaron su físico, ni su dinero, ni su estatus. Solo cambiaron la manera de responder. Dejaron de reaccionar desde la necesidad y empezaron a comunicarse con intención. Y eso genera algo fundamental: respeto. Y el respeto es una base esencial de la atracción. Sin respeto, todo lo demás dura poco. Además, cuando tus palabras tienen filtro, cada reacción adquiere más peso. Tus comentarios dejan de sentirse automáticos. Incluso una respuesta simple empieza a tener impacto porque no estás hablando por impulso. Y eso se siente diferente. No es manipulación, es conciencia. Es entender que no necesitas demostrar interés exageradamente para que alguien perciba que estás interesado. De hecho, muchas veces menos intensidad genera más efecto. Así que la próxima vez que estés conversando con una mujer, no reacciones como la mayoría. No te apresures a llenar el espacio con entusiasmo excesivo. Escucha de verdad, observa, procesa, y luego responde desde la calma, porque cuando tus palabras dejan de ser impulsivas, empiezan a tener valor. Y un hombre que sabe medir lo que dice, termina destacando sin necesidad de hablar demasiado. 4. La palabra vamos. Liderazgo sutil que pocas mujeres ignoran. Ahora, llegamos a una palabra que parece insignificante, pero revela muchísimo sobre un hombre. Vamos. Y antes de seguir, necesito decirte algo que quizá no quieras escuchar, pero necesitas entender. Muchos hombres mayores no fracasan por falta de experiencia, fracasan por indecisión, y lo peor es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Analizan demasiado, dudan demasiado, esperan el momento perfecto, piden aprobación para cada pequeño paso, y mientras están atrapados en su cabeza, pierden algo mucho más importante que una oportunidad. Pierden presencia. Porque un hombre que nunca toma iniciativa termina proyectando inseguridad, aunque tenga buenas intenciones, y ahí es donde esta palabra cambia la energía. Vamos. No es solo una palabra, es una señal de dirección, de claridad, de movimiento, pero cuidado. Esto no significa mandar ni controlar. No se trata de imponerse ni de actuar como un dominante caricaturesco. Eso no es liderazgo, eso es inseguridad disfrazada. El verdadero liderazgo es mucho más simple. Es dejar de moverte desde la duda constante. Porque cuando necesitas validación para cada decisión, entregas el control emocional de la interacción. Y eso cambia cómo te perciben. Ya no pareces alguien que guía, pareces alguien esperando permiso para existir. En cambio, un hombre que usa vamos de forma natural transmite otra energía. No invade, no presiona, no ruega. Simplemente marca una dirección con tranquilidad. Vamos por un café. Vamos a caminar un rato. Vamos viendo cómo se dan las cosas. ¿Notas la diferencia? No hay tensión. No hay miedo escondido detrás de la frase. Solo claridad. Y las personas responden muy bien a la claridad, porque en el fondo, la mayoría se siente atraída por quienes transmiten dirección. No perfección, dirección. Y aquí viene una crítica importante. Muchos hombres creen que ser buenos, educados y respetuosos es suficiente. Y sí, esas cualidades importan. Pero si las mezclas con indecisión constante, terminas volviéndote invisible. No porque seas malo, sino porque no proyectas presencia. La atracción no se construye solamente con intención. También se construye con iniciativa, con pequeñas decisiones tomadas sin dramatismo, con la capacidad de avanzar sin convertir cada movimiento en un examen psicológico.
Porque si esperas demasiado tiempo, alguien con menos dudas simplemente actuará antes que tú. Y aquí está el punto más importante de todos. Decir vamos no es el objetivo. Es el reflejo de una mentalidad más firme. Es lo que surge cuando dejas de cuestionarte cada paso y empiezas a confiar más en tu propia dirección. Porque un hombre que sabe hacia dónde va transmite tranquilidad incluso antes de hablar. Y eso, para muchas mujeres, resulta increíblemente atractivo. Y sí, al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo, porque estás rompiendo un patrón que probablemente llevas años repitiendo sin darte cuenta. Estás dejando de reaccionar automáticamente para empezar a proponer. Estás pasando de esperar instrucciones emocionales a tomar iniciativa con naturalidad. Y eso cambia mucho más de lo que imaginas. No para impresionar, no para dominar, no para actuar como alguien que no eres, sino para demostrar algo mucho más importante, que tienes una estructura interna sólida, que no estás perdido dentro de cada interacción, que no dependes completamente de lo que la otra persona diga, haga o sienta para saber cómo moverte. Y eso, aunque no se explique con palabras, genera confianza, porque cuando una mujer percibe que un hombre sabe actuar con naturalidad, sin forzar, sin sobrepensar cada paso y sin dudar excesivamente, automáticamente se relaja. Ya no siente que tiene que dirigirlo todo. Ya no percibe esa energía de incertidumbre constante. Ya no siente que debe cargar con el peso de la interacción. Y ahí es donde la dinámica cambia por completo. Ahora la conversación fluye diferente. Hay más tensión positiva, más comodidad, más presencia. Porque un hombre decidido transmite estabilidad, incluso en los detalles más pequeños. Pero aquí viene una advertencia importante. Si intentas usar palabras como vamos desde la inseguridad, se va a notar inmediatamente. Porque al final, nunca se trata solamente de la palabra. Se trata de desde dónde sale. Puedes decir vamos con firmeza tranquila, o puedes decirlo buscando aprobación disfrazada de seguridad. Y la diferencia se siente. Por eso, más que repetir la palabra, necesitas desarrollar lo que representa. Decisión, claridad, movimiento, confianza en tu propia dirección. Y esto no significa que tengas todas las respuestas. Tampoco significa que nunca dudes. Significa simplemente que dejas de quedarte paralizado esperando el momento perfecto. Porque muchos hombres viven atrapados en un ciclo silencioso. Piensan demasiado, analizan demasiado, esperan demasiado. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando. Así que toma esto como un llamado de atención, no como una crítica vacía. Deja de quedarte atrapado en la duda constante. Deja de esperar garantías absolutas antes de actuar. Empieza a moverte aunque sea con pasos pequeños. Porque un hombre imperfecto que avanza siempre estará por delante del hombre que se pasa la vida pensando sin actuar. Y al final, no es la palabra vamos lo que marca la diferencia. Es el hecho de que finalmente decidiste dejar de quedarte quieto. 5. La palabra después. Crear expectativa y misterio sin esfuerzo. Ahora llegamos a una palabra que parece insignificante, pero tiene un efecto psicológico enorme cuando entiendes cómo usarla. Después. Y para entender su poder, primero tienes que reconocer uno de los errores más comunes que cometen muchos hombres. Lo entregan todo demasiado rápido. Tiempo. Atención. Disponibilidad. Mensajes inmediatos. Respuestas instantáneas. Acceso total desde el primer momento. Como si tuvieran miedo de que, si no lo hacen, la oportunidad desaparezca. Y aquí viene una verdad que a muchos les incomoda aceptar. Cuando das todo de inmediato, eliminas la tensión emocional. Y sin tensión, el interés rara vez se mantiene, porque lo que más engancha a la mente humana no es lo que ya obtuvo, es lo que siente que todavía está por venir. Lo pendiente, lo incompleto, lo que aún no termina de resolverse. Y ahí es donde aparece el poder de la palabra después, no como una excusa, no como evasión, no como un juego manipulador, sino como una forma de controlar el ritmo de la interacción. Un hombre emocionalmente sólido no siente la necesidad de llenar cada espacio inmediatamente. No responde impulsivamente a cada emoción, ni corre a resolver todo en el mismo instante. Entiende algo que muchos pasan por alto. El tiempo también comunica. Comunica prioridades, comunica calma, comunica valor.
porque cuando todo sucede de inmediato, no existe anticipación. Y sin anticipación, la emoción pierde intensidad. Ahora cuidado con malinterpretar esto. No estamos hablando de ignorar a alguien, desaparecer por días o jugar a hacerse el interesante. Ese tipo de comportamiento inmaduro se nota rápido. Aquí hablamos de algo mucho más inteligente y natural. No sobreentregarte. Puedes mostrar interés sin regalar toda tu energía desde el primer minuto. Puedes estar presente sin perder tu propio ritmo. Y eso es exactamente lo que representa la palabra después. Espacio con intención, una pequeña pausa, un ritmo más relajado. La capacidad de decir internamente, no todo tiene que ocurrir ahora mismo. Y eso genera algo muy poderoso a nivel psicológico. Mantiene la mente activa. Porque cuando algo queda abierto, el cerebro busca completarlo. Y esa búsqueda genera enfoque, curiosidad y recordación. Por eso muchas veces recuerdas más una conversación inconclusa que una completamente resuelta. La mente vuelve una y otra vez a lo que quedó pendiente. Ahora llevémoslo a algo cotidiano. Muchos hombres creen que deben responder inmediatamente, estar disponibles todo el tiempo y nunca dejar nada para luego, porque piensan que eso demuestra interés. Pero muchas veces lo que realmente transmiten es urgencia. La urgencia suele sentirse como necesidad emocional. En cambio, un hombre que usa después con naturalidad comunica algo completamente distinto. Tengo una vida. Tengo mi ritmo y no necesito correr para sostener esta conexión. Y eso no aleja, posiciona. Porque cuando no estás completamente disponible cada segundo, tu tiempo empieza a percibirse como algo más valioso. Y las personas valoran más aquello que no sienten garantizado permanentemente. Ahora bien, esto solo funciona si es auténtico, si dices después, pero por dentro estás desesperado esperando el siguiente mensaje. Tarde o temprano lo vas a revelar con tus acciones. Por eso, otra vez, la clave nunca es solamente la palabra. Es la mentalidad detrás. Se trata de dejar de actuar desde la prisa, de dejar de sentir que cada interacción es la única oportunidad que tendrás, de entender que las conexiones reales no necesitan forzarse en tiempo real para existir. Aquí es donde muchos hombres mayores tienen una ventaja enorme cuando aprenden a usarla bien, porque la experiencia suele traer algo que muchos hombres jóvenes todavía no dominan: paciencia, pero atención, no una paciencia pasiva, no una paciencia nacida del miedo o de la resignación, una paciencia consciente. La capacidad de pausar sin ansiedad. Así que la próxima vez que sientas el impulso de resolver todo inmediatamente, de responder al instante o de llenar cada silencio, detente un momento. No como estrategia, no como juego psicológico, sino desde el control emocional. Permite que algunas cosas queden para después, porque muchas veces lo que no dices inmediatamente es exactamente lo que hace que alguien siga pensando en ti más tarde. Y ahí es donde empieza el verdadero impacto. Reflexión final. Quiero cerrar este video con una idea que quizás a muchos no les guste, pero alguien tiene que decirla claramente. La mayoría de los hombres no fracasa con las mujeres porque las mujeres sean complicadas. Fracasa porque nunca aprendió a comunicarse con intención. Y sí, puede sonar duro, pero piénsalo honestamente. No suele ser la edad, no suele ser el físico, no suele ser la falta de oportunidades. Muchas veces es la forma en que hablas, la energía con la que reaccionas, la manera en que te posicionas en una conversación. Porque mientras sigas comunicándote igual que todos los demás, obtendrás exactamente los mismos resultados que todos los demás. Y aquí está la verdadera diferencia. No necesitas hablar más. Necesitas hablar mejor. Un hombre que entiende el peso de sus palabras no persigue constantemente, no fuerza conexiones, no intenta impresionar cada 5 minutos. Simplemente comunica con claridad, con calma y con dirección. Y eso automáticamente lo separa del resto. Ahora quiero que esto no se quede solo como información que escuchaste y olvidaste mañana. Quiero que lo observes en tu vida real. Piensa en cuál de estas palabras te cuesta más usar. Piensa en cuál ya utilizabas sin darte cuenta. Piensa en cómo cambia la energía cuando hablas desde la necesidad y cómo cambia cuando hablas desde la calma. Porque ahí empieza el cambio de verdad. Al final, esto no se trata solamente de atraer mujeres.
Se trata de convertirte en un hombre que sabe lo que dice, cuándo lo dice y por qué lo dice. Y cuando llegas a ese punto, cambia la forma en que los demás te perciben, pero también cambia la forma en que tú te percibes a ti mismo.